tardes y muchísimas gracias por venir a este acto, que es uno de los 3 primeros de la edición de 2025 del Festival Eñe, un festival que sabéis que lleva ya unos años hablando de literatura hispanoamericana aquí en Madrid durante los otoños. Y además es un año muy especial en el que hemos tenido un cambio de imagen y un tema para articular todo el festival que también parece salirse de lo literario, pero no solo, ¿no? Como es el placer, de ahí también el título de esta mesa, el placer de compartir lecturas en libertad. Decir que esta mesa tiene lugar gracias al comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad, y un poquito más que esos años, 50-54, son los que tiene esta librería, no en esta sede, estaba hasta hace poco aquí en Fernando VI, también esta librería como testigo de los últimos años de la dictadura, de la transición y de la democracia, de la que estos días afortunadamente tanto hablamos. Tenemos aquí, como bien han contado ya, Lorenzo Silva, de sobra conocido, acaba de publicar ahora Las fuerzas contrarias, creo que es la 14ª entrega de Belacqua y Chamorro. Ahí es nada. Algunos soñamos con llegar al libro número 10. Tener 14 ya de la misma serie nos parece una auténtica proeza. Y Arnau Fernández Pasalodós, doctor en Historia, especialista en Historia Sociocultural de la Guerra y la Violencia, y que ha publicado recientemente en Galaxia Gutenberg Hasta su total exterminio, la guerra antipartisana en España. Un poco el vínculo entre estos dos autores es el papel que juega la Guardia Civil, tanto en tu lado de la historia como en tu lado de la ficción, en épocas distintas, pero hay hilos que los unen. No sé si queréis que empecemos un poco por aquí, por hablar de estas diferencias. Que también como escritor he sufrido y he disfrutado con otros autores, como escritor que ha trabajado con la figura de la Guardia Civil, un poco para poder ambientar al público en los distintos ámbitos desde los que habéis tratado con esta figura, que tanto ha evolucionado desde los últimos años del franquismo hasta hoy, 50 años después de la muerte del dictador. ¿Quieres comenzar, Lorenzo? Sí. Como quieras. Bueno, buenas tardes a todos, en primer lugar. Y nada, gracias por acompañarnos. Gracias, Enrique, por hacer de moderador. Vamos a ver, quizá es interesante empezar hablando del marco, ¿no? El marco de los 50 años de España en libertad. Yo tengo que reconocer que con este aniversario tengo algún problema, porque tengo la sensación de que es un aniversario inexacto. Inexacto porque la sociedad española tuvo que transitar no solo de un régimen autoritario a una democracia, perdón, no volverá a pasar, con una vez es suficiente, pues no solo tuvo que pasar de un régimen autoritario a una democracia, a un Estado de Derecho, porque para empezar un régimen autoritario no es un Estado de Derecho casi por definición, sino que también tuvo que superar, en cierto modo, una fractura que va mucho más allá del franquismo, la gran fractura de la España contemporánea, que es una fractura de raíces muy profundas, que comienza mucho antes de que Franco sea proclamado generalísimo de todos los ejércitos en octubre del 36, mucho antes de que gane la guerra en el 39. Y ese viaje es un viaje que afortunadamente se empezó a hacer antes del año 75, si no, no habría sido posible que se hiciera como se hizo. Y se empezó a hacer además en ámbitos muy diversos. Se empezó a hacer en el ámbito de las propias instituciones que había colonizado el franquismo. Los regímenes autoritarios se apoderan de las instituciones. Y la institución de la que vamos a hablar es un buen ejemplo. La Guardia Civil es una institución de la España liberal del siglo XIX, de 1844, que el franquismo colonizó, se apropió de ella para utilizarla dentro de su agenda, pero lo hizo con todas las demás, con la Administración de Justicia, con la Dirección General de Cine, con Correos, con todo, ¿no? Y afortunadamente, pues antes de la extinción física del dictador, en todas esas instituciones había personas que ya estaban, en cierto modo, anticipando, asumiendo que iba a haber un cambio y que ese cambio solo podía evolucionar en una dirección,
que era intentar colocar a España en su lugar en el mundo, que es la Europa occidental, la Europa democrática, de la que había vivido fuera pues por todas las anomalías de nuestro siglo XX, ¿no? Y se empezó a hacer antes del 75 y realmente se convirtió, o se empezó a convertir en algo que podemos hablar de una libertad, de una democracia, de una sociedad abierta, de un Estado de Derecho, con posterioridad al 75. Con lo que yo en este aniversario veo cierta imprecisión. Además, creo que, como además el eje que estamos tomando es la muerte de un ser humano por el que yo tengo poca simpatía con carácter general y que además creo que desempeñó un papel nefasto en la historia de España, pero es la extinción de un ser humano, que es decir, de un ser vivo, pues yo creo que eso, más que celebrarlo, se conmemora, ¿no? Que es un verbo que me parece que es más apropiado. Entonces, bueno, yo haría esa enmienda al inicio, ¿no? Creo que conmemoramos la muerte del dictador, que es un acontecimiento bisagra, que marca o nos sirve para tomar una referencia, que es una referencia imprecisa, de algo que empezó a suceder antes y que empezó a suceder de verdad y empezó a, o alcanzó una cierta maduración con posterioridad al 75. Para mí no antes del año 81, 82, 83, o a lo mejor 84, 85, porque, insisto, la transición no era solo de un régimen autoritario a una democracia constitucional y un Estado de Derecho, sino era mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, lo que nos convoca y sobre todo, quiero decir, el argumento central de la conversación, al menos tal y como yo la percibí, no sé si a lo mejor me he equivocado, es, porque es lo más reciente, es el libro de Arnau, que ha hecho, bueno, pues un trabajo en torno al papel de la Guardia Civil, no durante la dictadura, sino en cierto episodio muy relevante de la dictadura, que además se extiende en el tiempo, pues más o menos hasta mediados de los años 50. Algún guerrillero aguanta un poquito más, pero básicamente estamos hablando de la primera parte de la dictadura, el papel de la Guardia Civil ahí. Entonces, bueno, yo no tengo la sensación de que estemos, aparte de que él hace no ficción y yo ficción, yo también he hecho no ficción, por cierto, a propósito de la Guardia Civil. También a propósito de este episodio, no soy un especialista como él, pero bueno, yo he hecho un ensayo histórico sobre todo el recorrido histórico de la Guardia Civil y hay un episodio claramente que es este. No siento que estemos en lados distintos de la cuestión. Además, uno de los valores que yo he visto en su libro es que, ahora entraremos si quieres o si queréis en más harina, ¿no? Uno de los valores que he visto es que el episodio de, como lo queramos llamar, ¿no? Porque claro, ya cuando empezamos a poner nombres ya empezamos a tomar decisiones, ¿no? El franquismo lo llamaba la lucha contra el bandolerismo, contra los bandidos, incluso contra los forajidos del monte. La palabra forajido incluso aparece en el lenguaje oficial, ¿no? Ahora, pues, en su momento también, en el momento inicial, los protagonistas se llaman a sí mismos maquis, porque muchos venían de Francia y la palabra francesa es maquis, de maquisard, de matorral, que está un poco escondido. Y bueno, ahora pues podríamos hablar, ¿no?, con una terminología que puede resultar más o menos objetiva, pues la lucha guerrillera, la lucha partisana, o una palabra técnica que utiliza Arnau con mucha frecuencia en su libro y que es más exacta, que es la guerra irregular contra el franquismo en el monte, ¿no? Bueno, pues en ese episodio, digamos que siempre hay una mirada, es muy fácil tener una mirada, por su propia definición, es un episodio que invita a la no empatía, ¿no? Es decir, a quien se sienta identificado ideológicamente con quienes sostenían esa lucha antifranquista, le resulta difícil tener empatía hacia los guardias civiles como quien se sentía en ese momento identificado con el régimen y no compartía además las ideas que podían mover a los guerrilleros, tenía enormes dificultades para empatizar con los guerrilleros y por eso los llamaba forajidos, ¿no? Y yo creo que aquí hay un ejercicio que me parece además que es interesante, aparte de describir pues cuál fue la dinámica, cuál fue bueno, pues cómo se estructuró esa campaña, cuáles fueron las técnicas que se utilizaron, cuáles fueron los fallos que se cometieron, qué tiene de común con otras campañas antipartisanas en Europa en la época, en fin. Aparte de todo eso, yo creo que uno de los valores de su libro es que
se acerca, y no puede ser de otra manera, porque es alguien que lo ha estudiado con profundidad, se acerca también a los guardias civiles, que son, digamos, los enemigos de esa guerrilla antifranquista, los que desempeñan el odioso papel de defensores de un régimen autoritario, comprendiendo la dureza de su existencia, el peaje enorme que los guardias civiles tuvieron que pagar para que el régimen sostuviera esa guerra, y lo pagaron fundamentalmente ellos, además de la población civil de las zonas donde estaban implantados los guerrilleros. Y me parece que desde ese punto de vista no me siento yo en otro lado. Yo como contador de historias siempre me siento del lado de los personajes, y me siento del lado de una tentativa de comprensión de todos los personajes. Naturalmente no me puedo identificar con todos, y estoy disconforme con muchos, y en algunas historias estoy disconforme con todos, que es un problema terrible que padezco, pero eso es compatible con intentar hacer ese ejercicio de comprensión de quiénes son los seres humanos que se ven envueltos en el acontecimiento en cuestión, que en este caso es este, pero si queréis podemos hablar algo más de la Guardia Civil en el franquismo, de la Guardia Civil antes del franquismo, de la Guardia Civil en la transición, de la Guardia Civil ahora. Bueno, eso ya lo dejamos. Bueno, yo por la parte que me toca, ¿no? Que es la de la no ficción, la parte del ensayo, te agradezco mucho, Lorenzo, las palabras que has utilizado para hablar un poco del libro, porque precisamente cuando yo empecé a hacer la tesis, este libro es el resultado de una tesis doctoral, yo la empecé a hacer sobre los señores de Tricornio y Correaje porque dos de ellos en el año 48 mataron a mi bisabuelo. Le aplicaron lo que se conoce comúnmente como la ley de fugas, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí esta historia en los archivos, porque mi abuela murió sin contar la verdad, de que hubo dos guardias civiles que se presentaron en casa y que le pegaron un tiro a la cabeza a mi antepasada, Manolo el Pastor, claro, yo tenía muy claro que hacer una tesis doctoral sobre la guerrilla, ¿no? Por la vinculación que había tenido mi bisabuelo con la guerrilla, porque él era enlace de la guerrilla antifranquista en Aragón. Entonces entendí que yo no podía comprender la figura de mi bisabuelo, es decir, de la víctima, si no entendía a los victimarios, ¿no? Para mí me faltaba, claro, como mi abuela había muerto sin contarnos gran parte de esta historia, yo lo tuve que ir descubriendo poco a poco gracias a los archivos, ¿no? Entonces, conforme iba descubriendo, pues claro, me tenía que ir acercando más y más a la Guardia Civil, hasta el punto en el que yo me di cuenta de que más que una tesis sobre la guerrilla, lo que yo tenía que hacer era una tesis sobre la Guardia Civil. Porque sobre la guerrilla, como Lorenzo pues sabe, porque ha leído, porque yo te he leído también, y sé que maneja la bibliografía, se ha escrito mucho, pero sobre la Guardia Civil, pues López Corral... Guardias civiles, sobre todo sí, guardias civiles. pero hay muy poquita producción, y ya no contemos a nivel académico, es prácticamente la nada, ¿no? Entonces ahí dije, vale, aquí hay un filón para trabajar. Y básicamente mi relación con la Guardia Civil es un poco extraña, pero es esa, ¿no? Es entender a los asesinos de mi bisabuelo. Claro, uno de mis miedos cuando empecé a hacer esta investigación, y que yo creo que también puede pasar en la narrativa, en el ensayo por lo menos yo me enfrenté a este miedo, era el de caer en la facilidad de presentar a estos guardias civiles como digamos, como un conjunto uniforme, homogéneo de represores, ¿no? Que otros compañeros lo han hecho así, en el marco de la historiografía. Creo que un historiador no tiene que hacer eso, un historiador tiene que ir a ras de suelo, por ejemplo, sobre todo los que trabajamos desde la historia social, ¿no? Hay que ir tallando muchas capas para ver qué se esconde detrás de la actuación, en este caso de un cuerpo represivo, porque la Guardia Civil en los 40 es un cuerpo represivo, evidentemente, alejada de lo que hoy en día es la Guardia Civil, pero en los años 40 es lo que es, ¿no? Entonces, una de las problemáticas a las que yo me enfrentaba era esta. ¿Cómo me relaciono con los guardias civiles cuando yo mismo, incluso ya la introducción de aquella tesis, que es la introducción de este libro, estoy reconociendo que lo estoy escribiendo porque mi bisabuelo es una víctima de miembros de esta institución, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno se va acercando a las fuentes que nadie había trabajado de la propia Guardia Civil, y empieza a ver cómo los guardias civiles más rasos, pues perdón por la expresión, pero las pasan canutas, por no decir otra, cobran sueldos de miseria, claro, hombres jovencitos, años 40, la dictadura necesita una nueva Guardia Civil. Hay miles de guardias civiles expulsados y necesitan guardias civiles de nuevo ingreso, ¿no? Y son jovencitos, andaluces, extremeños y gallegos, sobre todo. No es casualidad, regiones normalmente afectadas por hambruna y por un contexto social muy complejo, ¿no? Esos guardias civiles que se meten en los años 40, pues se meten en la Guardia Civil esperan un contexto de supervivencia,
cobrar un jornal, un salario mensual digno, más o menos digno, que les dé para comer, acceso a los economatos del cuerpo, una casa cuartel donde no van a tener que pagar la mayor parte de ellos un alquiler y a tirar millas, ¿no? Esa es un poco la mentalidad que tienen los guardias civiles a los que yo me acerco. Claro, estos guardias civiles de golpe se ven que en lugar de ir a un pueblo a coger un saco de harina, a detener al que roba avellanas o controlar un poco el orden público, pues los dictadura lo envía al monte. Y lo envía a combatir a unos guerrilleros que conocen el monte, cuando ellos no, porque ellos son exógenos al territorio, ¿no? El guardia civil que está en Granada, que es lo que yo he investigado, el guardia civil que lucha contra la guerrilla en Granada no es granaíno, es de Galicia o es de Cantabria, por tanto habla diferente, no conoce el territorio y es exógeno a la comunidad, ¿no? Entonces es muy interesante ver, acercarse a ese guardia civil desde esa posición, ¿no? De bueno, esta gente cómo vive, qué pasa, ¿no? Y un poco lo que hice en el libro al punto de, yo ya te había leído hacía mucho tiempo antes de empezar la tesis doctoral, porque mi interés por la Guardia Civil ya venía desde pequeñito por esta historia familiar que contaba, ¿no? Entonces un poco en este ensayo no ficción tenía la intención de que fuese algo bastante narrativo, ¿no? E incluir historias de guardias civiles y también mucho de familiares de guardias civiles, que es algo que me interesaba, que ahora lo podemos comentar si queréis, en torno a cómo viven en el franquismo, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar en el represor beneficiario de la dictadura franquista, hay muchos que se benefician, me viene a la cabeza pues Camilo Alonso Vega, por ejemplo, los tenientes coroneles de las comandancias que realmente se benefician además de una corrupción sistemática en los años 40 y 50, claro, luego hay miles de hombres con tricornio y correaje, hostia, que viven una realidad muy, muy distinta, ¿no? Y un poco esa era la aproximación a la que quise hacer en este libro, a través un poco de esta influencia, y no lo digo porque estés tú aquí, me estás acompañando, Lorenzo, sino que es verdad, de intentar reflejar de una manera un tanto narrativa las vivencias de esos guardias, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la introducción que podíamos hacer conjuntamente. En vuestros procesos de investigación, porque evidentemente también dentro del terreno de la ficción entran, ¿qué paradojas os habéis encontrado? Porque imagino que muchas veces tenemos una imagen muy monolítica de algo y de repente nos encontramos con que todo tiene matices, todo tiene sus caras y sus cruces y todo tiene su envés, ¿no? Hablabas, por ejemplo, ahora de la situación de los familiares de la Guardia Civil, que supongo que en muchas ocasiones o en muchas localidades pequeñas tampoco lo tendrían fácil. No. De hecho, si te parece, tomo el hilo y me sigues tú, Lorenzo. Había una cosa que me chocó mucho cuando empecé la investigación sobre la Guardia Civil de los 40 y 50, eran las condiciones materiales de los cuarteles, ¿no? Ese cuartel que hoy en día en muchos espacios sigue siendo edificios muchas veces destartalados, con poca financiación pública, ¿no? Llenos de humedades. He hablado con muchos guardias que me lo explican, ¿no? Y digo, leñe, imagínate los 40 o 50 cómo eran esos espacios, ¿no? Claro, entonces cuando yo quise acercarme a ese contexto de cómo debía ser la vida en ese cuartel, pues empecé a tirar de historiografía muy local, pero también de algunas entrevistas, ¿no? Y te saco a colación un caso que para mí es el más impactante de los que aparece en el libro, ¿no? Que es el hijo de un guardia civil. Este hijo de un guardia civil destinado en Andalucía nos explicaba que él recordaba que en el cuartel jugaba con los niños del resto de guardias al escondite. Y jugaba al escondite gracias o mediante unos botes de tomate industrial que tenían allí los guardias civiles para cocinar, ¿vale? Entonces, cuando se vaciaba el tomate, pues los niños se los quedaban y se metían allí, jugaban y demás. Bueno. Para este hijo de un guardia civil destinado a combatir la guerrilla antifranquista, aquel bote de tomate era su juguete de infancia. Cuando se hizo mayor, el padre muere y la madre empieza a hablar del trabajo que había hecho el padre en el cuartel. Y la madre le explica que lo que para él era un juguete, en realidad era un elemento de tortura de los padres. Aquel bote de tomate industrial, los guardias civiles de aquel cuartel lo utilizaban para torturar a los laces de la guerrilla. Entonces cogían a los laces de la guerrilla, los colgaban de la viga del techo, le obligaban a poner las piernas hacia arriba y le colocaban el bote de tomate. No recuerdo si nos dijo que era de hojalata, de metal, tiene un filo cortante. Entonces, evidentemente, el detenido, cuando le caían las piernas hacia abajo, ¡pam!, se daba con el filo cortante y se cortaba. A mí esto me reventó la cabeza. Perdón por el coloquialismo, pero estamos en confianza, ¿no? Me reventó la cabeza porque, claro, este chico, que se hace señor luego, su juguete de infancia es un elemento de tortura de su padre. Entonces, yo siempre me pregunto cómo psicológicamente puedes construir o reconstruir
la visión que tienes de tu padre, el cual seguramente tú no sabías que había tenido que ejercer o que había ejercido como un represor, pero que lo hizo, ¿no? Y que te enteras años después y además por el relato que te ofrece tu madre, ¿no? Este tipo de cosas son para mí muy potentes porque me ponen tras la pista de que tiene que haber habido muchos descendientes de guardias civiles de esta cronología, de torturadores, porque los hubo en esta cronología, que se han enterado años después de lo que hicieron su antepasado y que ahora cómo lidian con ese trauma, con ese legado familiar, ¿no? Esto realmente me genera muchísimas preguntas y es muy, muy impactante, ¿no? Entonces, bueno, por aquí es algo que siempre me gusta comentar este tipo de espacios porque hostia, los legados familiares son realmente complejos, ¿no? Y el trauma que se puede inocular, ¿no? A este hombre que ahora mismo tiene en torno a 50 años, ¿no? O sea, ¿cómo te relacionas ahora tú con la figura de tu padre cuando de guardia civil que en teoría aprendía los sacos de harina, pues resulta que torturaba enlaces de la guerrilla, ¿no? Esto para mí es importante. Esta es una y... A ver, al final estamos hablando, porque hay que llamarla técnicamente así, de una guerra. Es una guerra irregular, pero es una guerra, es un conflicto armado y además un conflicto armado sostenido en el tiempo y encarnizado. Y además hay que decir que es encarnizado por las dos partes. Es decir, si los guardias civiles son represores, y ahora podemos entrar en episodios de jefes de la Guardia Civil que se dan con fruición al asesinato extrajudicial, incluso de 25 en 25, como Gómez Cantos, ¿no? Sí, sí. El tenebroso Gómez Cantos. Si hay todo eso en el lado de las fuerzas represivas, defensoras del Estado autoritario, o del nuevo Estado autoritario, los guerrilleros, cuando hay una indisciplina, ejecutan. Cuando hay sospecha de traición, ejecutan. Cuando un civil es sospechoso de haber ayudado a los guardias civiles, ejecutan. Ejecutan a hombres octogenarios, los guerrilleros. Los octogenarios que no han combatido, que no han reprimido a nadie, simplemente han dado de comer a una pareja de la Guardia Civil una mala tarde, ¿no? Y la partida se ha enterado de esto, ¿no? Porque estamos hablando de esto, estamos hablando de una guerra con el ser humano convertido en fiera para el ser humano en su grado máximo, ¿no? Y en ese contexto las paradojas brotan por doquier, brotan a borbotones. O sea, has abierto un tema, una pregunta que podríamos estar toda esta hora y otras 25 horas más, así en cómodas diócesis y aguantar al público, que con buen criterio no aguantará. Pero, no sé, a mí, por ejemplo, se me ocurre algo de lo que hemos hablado, ¿no? Los ejecutores de la represión, los que están ejerciendo ese poder incontestable, ¿no? O contestable desde la violencia, pero con todos los resortes del Estado, sin sumisión a normas, con aplicación de expedientes opacos, como la ley de fugas, es decir, que es que ha echado a correr, es que se me ha resistido, es que la certificación de muchas muertes, acción de guerra. La acción de guerra a lo mejor era que un hombre con las manos atadas a la espalda le metiera un tiro en la nuca, que eso no es una acción de guerra, pero en el certificado ponía acción de guerra, ¿no? Bueno, pues estos que podríamos decir, los guardias civiles, ¿no? Que tienen la sartén por el mango, cuando tú los analizas, son, salvo los jefes, el que está en Madrid, Camilo Alonso Vega, del que luego podemos hablar un poquito, los jefes de las comandancias, que efectivamente alguno además, como ya tiene un cierto nivel, pueden tener chanchullos y pueden tener... Para empezar, por ejemplo, tienen guardias civiles que son criados, es decir, que le hacen la compra, que les son sus choferes, etcétera. Pero el que está en el pueblo ahí, comiéndose el marrón, pues para acercarnos un poco a ellos, ya lo ha dicho Arnau, la mayoría son pobres, la mayoría son pobres. Muchos vienen de la guerra civil, por cierto, muchos han vivido la guerra civil, bastantes son jóvenes, pero otros no son tan jóvenes, son gente que ha estado en la guerra civil, alguno ha estado incluso, ya eso es más raro, son gente que suelen ser más suboficiales y demás, han podido estar incluso a lo mejor en la parte final de la guerra de África, que es un episodio del que tendremos que hablar también, aunque nadie hable de él en España y sea perfectamente desconocido, ¿no? Con todo lo que explica sobre la historia contemporánea de España, incluido este episodio. Esos hombres que algunos son, pues eso, excombatientes,
Arnau dice en su libro alférezes provisionales, también sargentos provisionales, no solo alféreces, sino gente que, porque los alféreces tenían una educación, pero entre los suboficiales provisionales del Ejército Nacional, que muchos de ellos se los utilizó para rellenar todos los huecos que había en las filas de la Guardia Civil, por todos los que habían muerto en la guerra y por todos los que se habían visto purgados por quedarse del lado de la República, pues ahí, por ejemplo, por primera vez, esto es un hecho que señalan varios historiadores, es un hecho, una paradoja más, por primera vez en la Guardia Civil entran analfabetos. Sí. En 1844 no había ni un solo guardia civil analfabeto, porque el duque de Ahumada exigió que el guardia civil debía saber leer, escribir, las 4 reglas, en un país con 3/4 partes de población analfabeta. Lo que no se produjo en 1844 se produjo en 1939. Entraron en la Guardia Civil analfabetos a los que hubo que enseñar a leer y escribir para poder hacer los atestados. Así de crudo. Así de crudo, porque venían, realmente su mérito era haber sido excombatientes del bando vencedor, ¿no? Pues una primera paradoja. Pero es que esa masa de maniobra, esa mano de obra, mejor dicho, pues cuando analizamos, aparte de ser personas pobres, aparte de ser personas que vienen de una guerra y a lo mejor rebotados porque no tienen un lugar en la vida civil, porque además no tienen formación y se meten ahí porque, bueno, hace falta mano de obra para esta guerra, entre otras cosas, pues si analizamos sus condiciones de vida, su sueldo, por ejemplo. Alonso Vega les dobla el sueldo. Del sueldo que tenían antes, Alonso Vega les dobla el sueldo. Pero en los años que han pasado desde que se fijó el sueldo con el que parten, antes de la guerra, el coste de la vida se ha multiplicado por 4, casi 5. Con lo que ese sueldo duplicado sigue siendo un sueldo de miseria. Sigue siendo un sueldo de miseria. El guardia que entra nuevo, un sueldo de sigue miseria. siendo un sueldo de miseria. Luego, cuando empieza la guerra contra los guerrilleros, la mortandad en la Guardia Civil es de un 0,3% anual. Cada año muere el 0,3% de los guardias civiles. No es una población de 80 años, es decir, vale, hay penuria. Mueren algunos en combate, pero mueren de frío, de hambre, de enfermedades, de falta de sueño. En 1943 ese porcentaje sube al 0,6%. Y en 1946 el porcentaje es del 1%. Cada año muere el 1% de la plantilla de la Guardia Civil, lo que es una barbaridad. Y además multiplica por mucho los índices de mortalidad en la población española, que en ese momento no estaba precisamente en una situación boyante, ¿no? Camilo Alonso Vega expulsa a 3.000 guardias civiles. Es decir, personas de esas que, huyendo de la indigencia, han conseguido un puesto de trabajo con el que malamente trampean, pues echa a 3.000. Y los guardias civiles viven aterrorizados, no solo porque los maten, que los pueden matar, sino porque su familia con ellos caiga en la indigencia por verse expulsados por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Porque por cualquier cosa los podían expulsar, ¿no? Es decir, que tenemos a unos ejecutores de la represión a los que el régimen que les encomienda esa tarea tan ingrata desprecia hasta este punto. Y hay algo que se puede añadir cuando a Camilo Alonso Vega, alguno de los cercanos, Camilo Alonso Vega no era tonto, era un poco burro, pero no era tonto. Y alguno de los cercanos le dice, a ver, mi general, es que estamos echando a mucha gente. Pues Camilo Alonso Vega respondía, y la respuesta se hizo famosa, no importa, andaluces y gallegos a duro. Es decir, puedo comprar a duro un número ilimitado de andaluces y de gallegos. Anotemos todas estas paradojas para situar un poco también dónde estamos. Y si queréis una más, no faltan en la lucha contra los guerrilleros, y además era un lugar al que de preferencia se los destinaba, y esto lo han estudiado muy bien en Andalucía, lo ha estudiado muy bien un guardia civil que está en Andalucía, se llama Rafael Pimentel. No faltan guardias civiles que han hecho la guerra civil en el bando republicano, a los que no se les han probado delitos concretos, no se les ha expulsado porque hace falta gente, pero están marcados desde ese momento para siempre. Y entonces se les envía una y otra vez a los peores sitios, y entre esos guardias civiles, antiguos combatientes de la República, destinados a la lucha antiguerrillera, el índice de suicidios es aterrador. Aterrador. Sí, de hecho yo para trabajar el libro, una cosa que Lorenzo comenta y que me llamó mucho la atención, es que gran parte de las plantillas de la Guardia Civil destinada a combatir a la guerrilla provienen de comandancias del Levante. Es decir, las últimas en caer
en manos de las tropas. Bueno, evidentemente la Guardia Civil no existía. Era la Guardia Nacional la Guardia Republicana, Nacional, pero se pero habían todos integrado. sabemos exactamente. Pero ellos se habían integrado. Pero la trayectoria es la que es. Sí, Y estos guardias civiles son los que son enviados a combatir a la guerrilla, precisamente por lo que tú comentas, Lorenzo, porque se le envía como una prueba de lealtad y de fuego, ¿no? De bueno, si tenemos que enviar una primera remesa de hombres al monte, pues van a ser estos, sobre todo las comandancias que provienen del Levante, que se les envía pues Granada, Málaga, montes de la cornisa cantábrica, Galicia y demás, ¿no? Y es muy interesante lo que comentas, y creo que uno de los elementos centrales de esta charla quizás, que es la cuestión de las condiciones materiales y de esa dureza de vida, ¿no? Aparte de la represión, porque la represión no la podemos imaginar, o más o menos ya la conocemos, lo que creo que menos conocemos es la parte más social de la Guardia Civil, ¿no? A mí me da la sensación, no sé si tú la compartes, por lo menos cuando yo me acerqué al libro, y tú con toda la trayectoria que tienes escribiendo desde la narrativa, para mí había una clara diferencia entre la oficialidad y la tropa, o sea, clarísimamente. De hecho, con Jesús Ruiz Mantilla, cuando nos hicieron la entrevista en El País y demás, yo se lo comenté, y de hecho fue el titular de la charla, ¿no? Básicamente porque a mí lo que me llama la atención poderosamente es como los tenientes coroneles, esta oficialidad que comento provincial, constituyen algo que para mí, historiográficamente, lo podemos insertar en lo que conocemos como señores de la guerra. Es decir, pienso en Arrecibita Virondo en Galicia, bueno, en León, en Galicia. Manuel Gómez Canto es clarísimamente uno de los mejores ejemplos. Pizarro Cenjón en Teruel, Ojo Limia Pérez en Ciudad Real, Granada y demás. Son hombres, son oficialidad de la Guardia Civil, que ha estado en Marruecos, en la guerra civil también. que conoce la guerra colonial, que es una guerra irregular. Entonces es gente que se ha brutalizado, que se ha hecho dura en marcos de violencia muy, muy dura, en el marco de la guerra del Rif, que han estado en la Revolución del 34. Muchos de estos guardias civiles han estado en Asturias 34 reprimiendo a los revolucionarios, y que luego combaten en el bando rebelde, ¿no? Entonces es una oficialidad que para mí claramente está en sintonía con la dictadura franquista. Tanto ideológicamente, porque al final la dictadura franquista es un espacio de exaltación autoritaria, militar, en la cual ellos se sienten cómodos, católica, muchos son fervientes católicos, pero sobre todo porque también les ofrece una oportunidad de ascenso social tremendo. O sea, yo he empezado, en este libro empecé, y ahora sigo con ello, acercándome a estas trayectorias de estos grandes oficiales de la Guardia Civil, oye, y acaban viviendo en direcciones de Madrid impresionantes. Oye, guardias civiles que empiezan siendo familias de estrato muy humilde. Entonces, ¿cómo un guardia civil con unos sueldos más o menos normales, siendo oficiales, pueden acabar viviendo en según qué calles de Madrid o de Málaga o de Granada? A mí se me ocurre una teoría, que es la de ganar dinero por otros vías. Y de hecho tengo algunos casos, a Ismael Alfonso Quilis, uno que en Granada claramente lo hace, se lucra del expolio de la resina de los árboles, ¿no? Él se aprovecha de estos espacios. Son señores de la guerra, se benefician de ello. Ahora bien, los subordinados de esta gente, es decir, este guardia segundo, este guardia primero, este cabo, estos no tienen muchas veces nada que ver con esa oficialidad, ¿no? Es un guardia civil que, como comentabas tú, vive una precariedad material tremenda, que mueren, no vamos hacia borbotones porque quizás es exagerar, pero no, mueren mucho, mueren muchísimo, yo tengo contabilizado más de los que dice Aguado en sus trabajos. Yo tengo ya más de 400 guardias civiles. Yo siempre he pensado que son bajos. Muchos más. Son cientos, no son miles, pero son no, cientos. pero bueno, en esa cronología, en el marco de la guerra son muchos, ¿no? Y algo que es muy interesante dentro de esas condiciones materiales de esos guardias civiles es cómo perciben el entorno. Y una cosa muy chula, muy divertida de la historia social, que está dando mucho juego para la narrativa también. Yo siempre lo pienso, se tiene que hacer más libros sobre estos temas. Claro, son los guardias civiles que entran al monte y disparan al aire. No están en consonancia con los... Yo siempre los pongo en comparación. Pero siempre lo he sabido. Y permitidme por llevarlo un poco al relato familiar. Los pelotones de fusilamiento, claro, siempre hay que disparar al aire. Claro, yo encuentro, ¿no? Yo tengo identificado a los dos guardias civiles que matan a mi bisabuelo, Agustín Serrano y Marcelino García. Agustín Serrano y Marcelino García tuvieron la oportunidad de no disparar al bisabuelo. Se les puede haber escapado, les puede haber caído una reprimenda, pero no estaban en la obligación, no tenían a nadie por encima que estuviese allí mirando si le van a matar o no. Ellos decidieron ejecutarlo. Pero hay otros tantos cientos de guardias civiles que en esa situación no disparan. No disparan. Sí, sí. En el libro lo recojo y lo comentamos, ¿no? Tengo también testimonios de guardias civiles que meten a un detenido en la sala de tortura
Manolo chilla. Manolo chilla que como el cabo no tal, a mí luego me cae... En el crimen de Cuenca. Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el guardia civil le pide al detenido chilla, haz como que te estoy pegando, y cuando sale el otro así, pero no la ha pegado. Esa es la realidad también de esos guardias civiles. No podemos mostrar solo la realidad de una represión absoluta y feroz, que lo es por una parte, pero también tenemos esta cara más amable, más... No sé si más amable, quizás no, amable no es la palabra, es más realista, más real, más de historia social, ¿no? No Sí, podemos meter en el contenedor más humana. más humano. Al final estamos hablando de seres humanos y los seres humanos tienen esas dimensiones, ¿no? Yo no sé si conocéis un libro que si no os lo conocéis os lo recomiendo vivamente. No va de esto, va de otro momento, pero creo que tiene elementos bastante comunes con esta historia, que es Por un túnel de silencio, de Arturo Muñoz. Lo conoces el libro. Es una historia reconstruida, además, a partir de testimonios de protagonistas de los hechos. Además, digámoslo así, en los dos lados de la vida en la casa cuartel de Guernica en los años últimos del franquismo. En un momento muy peculiar de la historia de ETA, que es el momento en el que ETA pasa de ser una organización nacionalista que pone bombas fétidas y hace gamberradas a matar a gente. Y en particular, pues matan a un guardia civil en Guernica. Y en Guernica, que es un destino apacible, idílico, casi deseado, un lugar con poca delincuencia, rico, donde los guardias civiles van, pues supuestamente a vegetar, se encuentran con que les matan a uno de sus compañeros y desde ese momento se convierten en apestados en el pueblo. Y bueno, el protagonista es el padre de un amigo del escritor, al que conoce en Granada y al que le va preguntando e intenta averiguar la verdad de lo que pasa, porque a raíz de que todo se complique y la situación en Guernica se complica mucho, vamos a la madre de su amigo, a la mujer de este guardia civil, cuando va con un carrito de bebé volviendo a la casa cuartel, le pegan una pedrada en la espalda. Una mujer de 20 años que va empujando un carrito de un bebé. Bueno, pues ya la cosa se empieza a complicar. Sobre la actuación en Guernica en esos años hay muchas denuncias de torturas. El autor habla con los que denuncian las torturas, con los que afirman que los torturaron, habla con los guardias civiles con los que puede hablar, y no son demasiados. Es un puesto no muy grande y además hay una unidad de información, es decir, de los que se dedican un poco, que son muy poquitos, son un grupito apenas de 6 o de 5, vamos, muy pocos. Y una de las cosas que intenta averiguar el autor es de esos hombres, quiénes son torturadores y quiénes no. Es decir, por ejemplo, el padre de su amigo, es el padre de su amigo, pero es con el que más habla. Le cuenta todo, le cuenta muchas cosas y le dice una y otra vez, de manera que resulta bastante convincente, y además encuentra algún testimonio de gente del pueblo que dice, no, era el más educado, era el que menos, o sea, bueno, pues que dice, yo nunca le hice a nadie nada indebido, porque eso que me estás diciendo es que para empezar va contra la cartilla del Guardia Civil, y yo la cartilla del Guardia Civil me la creo. La cartilla del Guardia Civil se dice cuando tú tienes una persona que está confiada a tu custodia, no solo no le puedes tocar, sino que tienes que defenderle, si es necesario, dando tu vida para que no le hagan nada. Dice, yo eso me lo creo, y dice, yo nunca he torturado a nadie. Bueno, tienes un grupo muy pequeño de 5 hombres, puedes especular sobre qué es verdad, sobre qué no es verdad, quién miente, quién no miente, pero no resulta inverosímil que en un grupo pequeño de 5 hombres haya uno que sea un torturador, y además un torturador entusiasta, y haya otro o otros dos que no lo sean. Y luego cuenta muy bien el libro algo de lo que venimos hablando, ¿no? Que al final Franco estaba en el Pardo o en el Azor pescando atunes o de cacería. O sea, Franco estaba viviendo de puta madre. Y en ese frente de represión del franquismo, Franco no estaba. Hay una frase de la novela esta Arturo Muñoz, que me la fotografiaba antes de venir para acá, porque es muy sencillita, pero es que creo que lo dice muy bien, ¿no? Cuando habla de... Porque el que escribe Arturo Muñoz, pues es un hombre de tendrá 30 y tantos años aproximadamente, ¿no? Y mira las cosas con... y dice, claro, pero estabais ahí defendiendo a Franco. Y le dice Paco, que es como se llama el guardia, dice, estábamos solos. Allí no estaba Franco. Estábamos nosotros. 5 hombres para todo. Completamente solos. En un sitio completamente hostil. Sin medios.
que se puede decir lo mismo del maquis, es decir, Totalmente. la guerra contra el maquis es una guerra irregular. Es una guerra irregular contra unos guerrilleros que al principio tienen unidades relativamente grandes, son bastante disciplinados, se han apoderado de buena parte del territorio, como tú has dicho, conocen muy bien el territorio, lo conocen mejor que los guardias civiles, tienen muchas ventajas, ¿no? Es una guerra que desde el punto de vista táctico los guardias civiles se emprenden en una desventaja, con una penuria de medios, con una estrategia además equivocada, porque es verdad que sus mandos se habían formado muchos de ellos en la guerra irregular en Marruecos, pero la guerra irregular de Marruecos era otro tipo de guerra irregular, que para empezar se hizo con muchos más medios. La guerra irregular en Marruecos la ganó el ejército español porque al final no solo movilizó muchos hombres, sino que movilizó aviación, artillería, la armada, medios logísticos, es decir, movilizó un ejército de verdad, para poder acabar con ese ejército irregular que tenían los marroquíes, o esos ejércitos irregulares, porque en realidad eran varios dependiendo de las zonas geográficas y de las cabilas y de los cabecillas correspondientes, ¿no? Pero estos pobres desgraciados están en el monte con una metralleta, con un zurrón y de vez en cuando con un mortero de 81 milímetros, que es todo lo que llegan a tener en algún momento, que además tampoco vale para nada un mortero de 81 milímetros en esa guerra, ¿no? Es decir, que se les manda una guerra que por eso, entre otras cosas, la guerra dura 15 años, porque es que está practicada con una penuria de medios, con una penuria táctica, con una ineptitud en la dirección militar de la campaña que es pavorosa. Y al final, ¿eso quién lo paga? Lo pagan los combatientes de los dos bandos y lo paga la población civil de esas zonas, que se ve una y otra vez convertida en daño colateral. En daño colateral de, por ejemplo, hemos mencionado 2 veces a Manuel Gómez Cantos, que es el teniente coronel que manda la comandancia de Cáceres, que por ejemplo, llega a un pueblo que se llama Alías, donde una partida se ha hecho cargo del pueblo y ha hecho una demostración de fuerza y ha maltratado al alcalde pedáneo, y el tipo, pues para decir, aquí estoy yo, y la Guardia Civil recupera el orden, pues agarra a 25 personas, la mayoría no son guerrilleros ni nada, son gente que se encuentra por ahí, y lo fusila. Y lo fusila directamente y sin juicio. Y ahí, también me lo he sacado de una biografía que hay de este caballero, cómo se inscriben las muertes de estas 25 personas. O sea, porque hay que escribirlo, ¿no? Y entonces, lo que dice el certificado de las 25 es: falleció en Despoblado el día 26 de agosto de 1942, a las 10 de la mañana, a consecuencia de acción de guerra, según resulta de manifestación verbal y reconocimiento practicado, y su cadáver habrá recibido sepultura en el cementerio de Estavilla de Alía. Esta inscripción se practica en virtud de comparecencia verbal. Perdón. A ver, ¿qué he hecho aquí? Esto que hay que hacer. A ver, perdón. Hay que traer un papel y no el teléfono, pero bueno, perezoso. Vale. Se practica en virtud de comparecencia verbal del alférez comandante de la plaza y orden verbal del teniente coronel jefe de las fuerzas operantes del sector, que es este caballero. Y este caballero por sí, ante sí, juzga y ejecuta a 25 personas, y la muerte de estas personas se atribuye a una acción de guerra y se inscribe por orden verbal. Es decir, ahí es donde acabamos estando. Es el mismo que años después manda a fusilar a 3 guardias civiles. Guardias civiles a 3 de sus guardias. Por eso yo hablo de este concepto de señor de la guerra. Porque son guardias civiles que se crean unos espacios tan poderosos en esos espacios aislados de Extremadura, de Galicia, de cualquier región donde haya guerrilla, que es lo que tú estás comentando a través de ese documento, que no hace falta más explicación, ¿no? Es el amo y señor de la vida de la gente del territorio, ¿no? Y esos guardias civiles, como Manuel Gómez Cantos, a veces se presentan o son más franquistas que el propio Franco. Es decir, yo he consultado documentación privada de Manuel Gómez Cantos, y Manuel Gómez Cantos Franco lo conocía tan personalmente como que se enviaban telegramas. Y tenía una muy buena relación con Franco. De ahí también a que sea muy interesante hablar de cómo Franco coloca en todos estos puestos de responsabilidad represiva, de organización represiva, a hombres de su máxima confianza. Que además son esos hombres, como Manuel Gómez Cantos, que perjudican a la propia institución, a los propios miembros del cuerpo, que se ven sometidos a una disciplina tan feroz que es como que si vienen 20 guerrilleros y te asaltan el pueblo siendo tú 3,
puedes acabar fusilado por tu propio teniente coronel. Sí, sí, claro, ¿no? fue lo que pasó. Que es tremendo. También esto para mí es importante, no sé si para los que no han venido a escuchar hoy, y para ti, Lorenzo, lo puede ser, pero para mí algo muy interesante de lo que tú haces desde la narrativa, o desde lo que yo humildemente puedo hacer desde el ensayo, que es el hecho de presentar a los guardias civiles de hoy en día lo que es ser guardia civil en dictadura. Para mí esto es importante. Porque en un contexto como el político actual, donde hay un cierto auge, una cierta recuperación de blanqueamiento del fascismo, del franquismo, ¿no? De bueno, con Franco no estaba todo tan mal. Franco, el causante de los grandes beneficios de determinadas cuestiones, ¿no? No vamos a entrar porque ya sabemos que todos estos mitos son falsos, la mayor parte. Pero creo que en el grueso de las Fuerzas Armadas o policiales, mucho de este discurso ha calado en algunos momentos. Entonces, para mí es muy importante que los guardias civiles, sobre todo los más jóvenes, los que se interesan por la historia del cuerpo, vean lo que es ser miembro del cuerpo en democracia hoy en día y lo que es serlo en una dictadura. En este sentido, para mí eso es muy importante. Os quería preguntar, ahora que habláis de los cambios entre la democracia y la dictadura, ¿cómo creéis que ha evolucionado el miedo de la población o el sentimiento de la población hacia este cuerpo en los últimos años y sobre todo en los años de la transición? Si me permite, Lorenzo, empezar, mi abuelo Juan, de Legazpi, además era madrileño, cuando íbamos al pueblo, porque mi abuela era de Huesca, entonces íbamos al pueblo, muchas veces había un cuartelillo al lado, entonces estaba la típica pareja dando el alto de tráfico, ¿no? Pero mi abuelo era ver a la Guardia Civil y se ponía blanco. ¿Se ponía blanco? Blanco. Yo veo a la Guardia Civil y yo no me pongo blanco. Creo que hay una gran diferencia entre la percepción que tenemos, yo que soy del 95, la percepción que tenemos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional o de la fuerza que sea policial o militar, que la que yo, por ejemplo, le recuerdo a mi abuelo Juan, que era particularmente gracioso ver cómo literalmente se ponía blanco. Y nunca hablo de por qué se ponía blanco, si en algún momento tuvo alguna mala pasada con alguna pareja de la Guardia Civil o algo, pero a él le ocurría esto, ¿no? De hecho, creo que mi generación, ¿no? La de los 90, 80, 2000, ya todavía más joven, no podemos ver a la Guardia Civil con los ojos con los que lo veía quizá mi abuelo, ¿no? Nuestros padres, no sé aquí Lorenzo qué piensa, pero creo que claramente hay una diferencia. Pues mira, yo retomo una de las cosas que comentabas antes porque me parece que también sirve de presupuesto para responder a la pregunta, ¿no? Lo que hemos estado contando, que lo hemos contado un poco deslavazado, pero bueno, en su libro está contado con mucho detalle y si quieren hay una biografía de Manuel Gómez Cantos que cuenta toda su vida, de principio a fin, su vida y milagros, está sacado este trocito, por ejemplo, ¿no? Pues este hombre, yo creo que con él podríamos hacer como hizo Coppola, ¿no? Coppola adaptó El corazón de las tinieblas de Conrad, llevándoselo a Vietnam con el coronel Kurtz, ¿no? Nosotros podríamos adaptar El corazón de las tinieblas de Conrad, llevándoslo a Cáceres el año 45, y Kurtz es Gómez Cantos. Un tipo enloquecido, que no responde ante nadie, que machaca todo eso alrededor, pero machaca a su propia gente. Es decir, o sea, si aquí hubiera una industria cinematográfica con un poquito más de músculo financiero, económico, narrativo y a lo mejor también un poquito menos de complejo de inferioridad. También creativo, pues aquí tendrías un peliculón. Dirías, oye, igual que Coppola lo ha hecho, pues yo voy a adaptar ahora El corazón de las tinieblas de Conrad en Cáceres, con dos narices. En la dehesa extremeña voy a montar Un corazón de las tinieblas y tienes todos los elementos para contarlo. Claro, lo digo porque este es como el punto cero, ¿no?, de lo que puede llegar a ser un régimen autoritario y lo que llegó a ser el régimen autoritario franquista, que es un régimen que procede de una victoria en una guerra civil, de unos militares que vienen de una guerra irregular, colonial, crudelísima. También me trae aquí un pasajito de Franco, lo voy a leer porque es que a Franco siempre merece la pena leerlo. Siempre merece la pena leer a Franco, vaya. Franco fue, entre otras cosas, como Gómez Cantos, que también lo fue, como Eliseo Álvarez Arenas, que es el que le da el título a Arnau, pues fue jefe de tropas indígenas en Marruecos y de tropas de choque. Y en una de esas, en ese momento, no mandaba tropas indígenas, mandaba a la Legión, en la zona de Melilla. Pues están operando contra los rebeldes rifeños, ¿no? Que son vamos a ver, sí, contra los rebeldes rifeños y bueno, pues en medio
que los rebeldes rifeños que tienen un ejército de gente armada y de combatientes y demás, ¿no? Bueno, pues han conseguido ya la escaramuza contra los combatientes, ha salido más o menos bien, y entonces Franco pues hace esto, y es él, en primera persona. Al mediodía consigo autorización del general para castigar los poblados de los que partió la reacción y desde los que el enemigo nos hostiliza. La empresa es difícil. A nuestra derecha, el terreno desciende en forma quebrada hasta la playa y al pie se encuentra una extensa faja de pequeños aduares. Mientras una sección, rompiendo el fuego sobre las casas, protege la maniobra, se descuelga otra por un pequeño cortado y, rodeando los poblados, impone castigo a los habitantes. Las llamas se levantan de los techos de las viviendas y los legionarios persiguen a sus moradores. Sus moradores son hombres, mujeres, niños y hombres persiguiéndolos a la bayoneta. Es decir, esta gente es la que gana esa guerra. Y además hay otro detalle que se suele olvidar, que es que no todos los que estuvieron aquí volvieron así de embrutecidos. De hecho, muchos de los que estuvieron aquí volvieron con serias preguntas sobre el lugar que habían desempeñado en esa guerra, sobre el lugar que desempeñaba el ejército, y cuando se proclamó la República y cuando finalmente se sublevaron los generales que se sublevaron contra la República, dieron el paso personal, onerosísimo para ellos, de defender la República contra sus compañeros. Y digo onerosísimo porque la inmensa mayoría de ellos acabaron fusilados implacablemente por sus propios compañeros. Es decir, que venimos de ahí, de algo tan duro como eso, de un régimen que no solo se impone por las armas, sino que además tiene que asesinar a las personas con las que ha compartido esa escuela de vida, ¿no? esa experiencia de formación que es la guerra, y lo hacen sin pestañear, porque quienes dirigen el movimiento, que son Mola, Queipo Llano, Franco, son personas capaces de hacer eso, de asesinar a las personas con las que han combatido juntos. No hay nada que más una. Yo he hablado con muchos militares que han combatido y todos te dicen que no hay nada que te una más que haber estado con alguien jugándote la vida y ese alguien defendiendo tu vida y tú defendiendo la suya. Pues ellos fueron capaces de asesinar a las personas con las que habían estado compartiendo esa experiencia. Bueno, pues partiendo de ahí, hombre, todo es ganancia, está claro, ¿no? Todo es ganancia. Pero es que además hay otra cosa que a mí me gustaría decir, ¿no? Porque a veces pareciera como que, digamos que tenemos una cosa siniestra, absolutamente siniestra, que de manera milagrosa o de manera extraña o de manera esotérica se convierte en muy poquito tiempo en algo que es todo lo contrario. Es decir, en eso que has descrito muy bien. Es decir, hace 50 años España era un país normal del tercer mundo. De lo que, perdón, yo sé que es una expresión que ahora no es correcta. No es correcta. Pero bueno, un país en vías de desarrollo, un país no del todo desarrollado, con un Estado de Derecho no del todo sofisticado, en fin, bueno, como lo queramos decir, ¿no? En esos países lo que pasa, y hay muchos en el mundo, podéis ir, cuando aparece un policía, pues tú te cagas por las patas abajo, porque un policía es un delincuente que además tiene placa, tiene la fuerza del Estado y bueno, pues ese era nuestro país, ¿no? Ahora estamos en uno de los poquísimos países del mundo, porque no son tantos, donde tú ves a un policía y ves a un representante de un Estado de Derecho decente, donde los derechos y las libertades fundamentales están preservados, no de forma perfecta, pero de manera bastante razonable, y nadie tiene ese miedo. Y además, incluso, bueno, pues oye, a lo mejor incluso desde una distancia ideológica, desde un recelo, que los hay, que hay parte de la población española que lo sigue teniendo, si tiene una necesidad, no va a titubear ni un segundo en marcar ese número o en acercarse a esa persona porque sabe que le va a ayudar y porque confía en esa persona, ¿no? Esto ha sido una cosa que ha surgido de repente porque hicimos una democracia, una transición mágica. No, esto es, y en el caso de la Guardia Civil yo creo que es bastante claro y bueno, lo podría desarrollar y justificar más, pero la Guardia Civil, como lo decía antes, como tantas otras cosas, en el franquismo sufre un proceso de apropiación. Y para mí sufre un proceso de desnaturalización. La Guardia Civil en su origen, que es de 1844, es decir, 50 años antes de que Franco naciera, cuando la Guardia Civil tenía 50 años, Franco llevaba pañales todavía. Bueno, pues ese cuerpo fundado en 1844 está fundado como un cuerpo de seguridad moderno, del mundo civilizado.
sometido a la autoridad civil, sometido al Estado de Derecho, sometido a un régimen constitucional que, hombre, no es los de ahora, pero ya es bastante presentable. Tiene reconocida la soberanía nacional, la división de poderes, el imperio de la ley, derechos y libertades de los ciudadanos. Es decir, así es como surge la Guardia Civil. Así es como la Guardia Civil se mantiene durante todo el siglo XIX, con todo lo convulso que es el siglo XIX, con las guerras carlistas, con las repúblicas, con los golpes, con las militaradas, con los espadones y demás. Pero la Guardia Civil tiene esa constitución. La Guardia Civil empieza a perder esa naturaleza cuando la Restauración se empieza a ir al garete, y se empieza a ir al carajo y empieza a descomponerse la sociedad española por sus desigualdades, por sus injusticias seculares, por la fractura, que luego encima viene a agravar una guerra colonial absolutamente incomprensible a la que van a morir decenas de miles de pobres españoles, pues los ricos no van a la guerra, y todo eso pues descompone el país y descompone también el propio papel de la Guardia Civil en la sociedad española hasta llegar al culmen que es Franco. Franco en el año 39, los historiadores discuten mucho, pero parece bastante verosímil que Franco pensara en disolver la Guardia Civil. Sí, eso te he visto. Parece bastante verosímil que... Sí, yo he visto el borrador de ley también, pero hay quien lo dice y tal, pero parece bastante verosímil que pensó en disolverla. Para empezar, porque el 18 de julio del 36, de 30.000 guardias civiles que había más o menos, pues 20.000 no se sublevaron, ¿no? Y sobre todo, de 7 generales que había, solo se sublevó un general de la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues eso Franco lo piensa, y además hay un momento siniestro, potencialmente siniestro de la historia de España, porque en ese momento Franco, quien tiene a su lado, que realmente le está influyendo, es su cuñado, que luego cae en desgracia, pero en ese momento su cuñado todavía está potente. O sea, su cuñado le hace mandar una división de 20.000 hombres a Rusia. O sea, fíjate si tiene poder en ese momento su cuñado. Y su cuñado, pues es un señor de Falange, que además tiene un amigo que se llama Enrique, de apellido Himmler, que ha montado una cosa en Alemania, que es las SS, que ha absorbido el aparato policial del Estado alemán. Y la idea del cuñado de Franco es: hagamos lo mismo con la Falange, que la Falange absorba el aparato policial íntegro del Estado que se está formando, ¿no? Os lo digo por ir cerrando un poco para dar Sí, sobre todo sí, termino rápido, ¿no? A lo que voy es que el franquismo es una anomalía dentro de la historia de España. Y la Guardia Civil del franquismo es una anomalía. La Guardia Civil no se tiene que reinventar de la nada en el año 78. La Guardia Civil tiene un antecedente histórico que es casi funcional. Y lo que hace en el año 78 es reconectar con su antecedente histórico. Es decir, el ideario, el código de valores de los guardias civiles, que proviene de la España liberal de 1844, no es 100% los valores del siglo XXI, pero está muchísimo más cerca de esos valores que el franquismo, que está a una distancia sideral de cualquier sociedad abierta, de cualquier sociedad civilizada y en la que la vida de los ciudadanos sea digna. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que queréis compartir? ¿Os animáis alguno? ¿No? ¿Seguro? Es tu turno de réplica todavía. Bueno, yo Podéis cerrar como queráis. lo que comentaba. Es que pierda la réplica, pero... A mí me gustaría cerrar haciendo referencia a una cuestión que para mí es muy importante, ya que estamos en este espacio, pues yo la voy a recalcar una vez más de las muchas charlas que doy, y es básicamente que cuando nos enfrentamos a analizar a la Guardia Civil, hoy en día tenemos una problemática, que siempre me gusta comentar, que es el acceso a algunas fuentes de archivo. Y son las fuentes de archivo del Ministerio del Interior. Porque yo cuando veo a Guzmán el Bueno, los guardias civiles que están en Guzmán el Bueno son una delicia, y lo tengo que decir, me atienden perfectamente, me sirven los expedientes, ahí no puedo hablar nada más bien que de la propia institución. Pero hay una gran parte de esa documentación que nos permitiría conocer bien el papel de la Guardia Civil, pero no solo de la Guardia Civil represora, de la cual ya sabemos mucho, sino también de esa Guardia Civil que estoy comentando ahora, de esa Guardia Civil que dispara al aire, de esa Guardia Civil que le dice Manolo, grita que... Esa documentación está también en el Ministerio del Interior. Y no hay manera de conseguir acceso por parte del mundo de la academia, de la investigación,
a esa documentación, una documentación que existe, una documentación que sabemos que está allí, pero que el Ministerio del Interior no nos permite acceder. Y no es una documentación que esté en manos de la Guardia Civil. La que está en manos de la Guardia Civil nos la pone a disposición de los que preguntamos por la documentación. Es un problema del Ministerio del Interior, y yo quería hacer algo con eso porque es una denuncia que siempre me gusta hacer públicamente, porque es un problema. Estamos en 2025, estamos celebrando eso que yo también coincido contigo con el mal llamado la muerte, no sé, del dictador de 50 años en democracia. Leña, y 50 años en democracia, y hay fuentes a las que todavía no tenemos acceso, ¿no? Un problema. Sí, y además yo nunca he terminado de entender eso, ¿eh? O sea, de verdad no sé cuál es la razón de ese secretismo, sinceramente. O sea, es que de verdad son cosas que están amortizadas, y además hay cosas a las que tú puedes hacer en los archivos. Yo estuve la semana pasada en Sevilla viendo un consejo de guerra del año 39 y vi absolutamente todo y lo escaneé absolutamente todo. Con Archivero Ángel, delicadísimo, con personas y no hay ningún problema, quiero decir, porque esto está, yo creo que es una mala concepción, ¿no?, de lo que es la seguridad. Sí, porque creo que es entender que el patrimonio es parte de alguna gente, ¿no? Y entendiendo, porque el Ministerio de Defensa eso lo arregló hace ya años. El Ministerio de Defensa nos deja acceder incluso a la población que no es investigadora, ¿eh? Como has dicho tú con el Consejo de Guerra, tú vas a Sevilla, Almería, el Ferrol, y puedes acceder a la documentación militar, pero la del Ministerio del Interior, que digo, es dependiente del Ministerio, no de la propia Guardia Civil. No hay forma de acceder a ella, y nos permitiría hacer unas investigaciones chulísimas que pueden influenciar luego en el mundo de la narrativa y hacer una obra, por ejemplo, por tu parte, impresionante con esa propia documentación. Pero yo ya no doy para más, ¿eh? Bueno, sigues publicando. Lo que hacíamos ya estoy desbordado. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por esta charla tan motivadora y tan inspiradora para todos los que hemos desarrollado en algún momento interés por este tema, y a los demás os encomiendo a consultar el programa del festival, porque hasta el 30 de noviembre tendréis muchas oportunidades de conocer autores a lo mejor no tan interesantes como ellos dos en espacios como el Círculo de Bellas Artes o otras librerías. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias.